Gustavo Díaz Ordaz, La vida de un niño feo. Nací el 12 de marzo de 1911 en el estado de Puebla. Mi padre fue Ramón Díaz Ordaz. Él se desarrollaba como jefe rural y mi madre, Sabina Bolaños. Tuve una infancia difícil, marcada por la desgracia y las constantes burlas en producto de mi fealdad. Mi propia madre enfatizaba lo poco agraciado que era, dándole siempre preferencia a mi hermano Ernesto. En cuestiones económicas tampoco me iba del todo bien, y mis recursos me limitaban a tener ropa de lo más sencilla, pero en todo momento bien planchada y lavada. Siendo aún adolescente, mi familia y yo fuimos desalojados de nuestra casa por faltas de pago, y después de un tiempo estando refugiados en el hogar de unos conocidos, mi familia y yo nos desplazamos a la ciudad de Puebla en busca de una mejor vida. En 1926 ingresé al Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca. Tanto mi inestabilidad financiera como mi acentuada fealdad física me marcaron en lo más profundo de mi ser, formándome como un estudiante extremadamente aplicado, metódico, obsesivo en el orden e incluso arrogante, poseedor de un ácido y perturbador humor que en muchas ocasiones se referían a mi propia persona, pues pensaba que con esa cara de menos debía dar miedo. Durante mi juventud busqué siempre el aislamiento. Nunca me gustaron los relajitos y el desorden. Compensaba la pobreza y la fealdad con el estudio, y años después con el cultivo de mi bien modulada voz. Mi única distracción era el básquetbol. Trabajé un tiempo en un despacho de abogados, pero en 1938 el cacique de Puebla, Maximino Ávila Camacho, me nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. En 1942, Maximino me permitió contender por la Diputación Federal del Primer Distrito de Puebla, y en 1945 ascendí a una senaduría en donde Miguel Alemán Valdés me apoyó en la Cámara de Senadores. Formé un dúo con Adolfo López Mateos, y cuando éste alcanzó la presidencia me nombró secretario de Gobernación, complementándonos perfectamente. Me encargué de solucionar huelgas, arreglar la sucesión en San Luis Potosí y acabar con los problemas provenientes del movimiento ferrocarrilero. Durante la crisis de los misiles en Cuba, tomé la decisión de emitir una postura contraria a la Unión Soviética. Fue ahí que López Mateos decidió que sería su sucesor, y así es como fui elegido presidente para el sexenio de 1964 a 1970. El hombre más tenso y conservador dirigiría al país durante la más rebelde y libertaria década. El primer problema lo tuve con los médicos, a causa de la diferencia salarial entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ante sus amenazas de huelga, la dirección del Hospital 20 de Noviembre destituyó a 200 médicos, causando que formaran la Asociación Mexicana de los Médicos Residentes, exigiendo su recontratación. Pero yo no era un hombre que aceptaba presiones. Finalmente desalojé con granaderos aquel hospital del ISSSTE. No tuve compasión con la prensa, y a mediados de 1966, cuando el diario publicó 2 fotografías, en donde los pies de foto aparecían cambiados y bajo una imagen mía se leía: "Se enriquece el zoológico", el periódico fue cerrado. El 22 de julio de 1968, los estudiantes del Politécnico y preparatorianos de la UNAM fueron causantes de un conflicto mayor. Las protestas fueron reprimidas con granaderos y finalmente con el ejército, dando pie al Consejo Nacional de Huelga, formulando un pliego petitorio que exigía el fin de la represión y el castigo a los represores. 2 de octubre no se olvida. Después de un mitin en Tlatelolco en el que tomó posición el ejército alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, un grupo militar, identificado por usar un guante blanco, Batallón Olimpia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua, luego de que un helicóptero lanzara una luz de bengala, dejando decenas de estudiantes muertos. Un año después asumí la responsabilidad personal de los hechos, librando a mi secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. La Operación Galeana se encargó de atrapar a los líderes del Consejo Nacional de Huelgas. Las Olimpiadas se desarrollaron sin ningún inconveniente, y la prensa no informó todo lo ocurrido debido al control gubernamental. En 1977 se me designó embajador de México en España, pero luego de algunas desafortunadas declaraciones en donde me expresaba de manera orgullosa acerca de mi papel en los sucesos de 1968, me destituyeron del cargo apenas 10 días después de asumirlo, aunque también se dice que renuncié voluntariamente. Lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más
que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo Tiempo todo. después se me diagnosticó cáncer de colon y fallecí al poco tiempo, el 15 de julio de 1974 en la Ciudad de México. Intenté escribir memorias de mi vida, mismas que quedaron inconclusas por mi fallecimiento.